Hola, buenos días, bienvenidos a Beablack Translations, el canal de las novelas olvidadas. Sponsors: Baka, Kawaii, Sugoi Desune, Kimoshi Sushi, Fokina Nigawa Brisman. Gracias a los reyes demonio del canal. Delta 12, Akai Foku, Harp 120, Jaime López y Tito Guerrero. Y los héroes del canal. Continuamos con Bardo de Hogwarts. Capítulo 421. Construyendo un parque temático. Por muy animada que sea la noche, al final pasará. A la mañana siguiente. Tras una noche de fermentación, la historia de los tres Gryffindors se extendió por todo el castillo. Como directora, la profesora McGonagall no fue una excepción. Pero al escuchar los detalles del castigo, reprimió una sonrisa y apretó los labios, sin mostrar ni acuerdo ni desacuerdo. Sin embargo, a veces ese silencio es precisamente una declaración muy clara. Al mismo tiempo, Ino permanecía sentada en silencio en su oficina, con la mirada desviada sutilmente hacia el despertador que tenía al lado. El sábado por la mañana a las 8 en punto. También es la hora de la reunión semanal del Club de Magia Mecánica. Al ver la sala llena de una docena de rostros jóvenes, Ino recordó de repente la escena de su primera participación en el Club de Transformación. Y las personas presentes eran los propietarios de la docena de excelentes encargos que se habían puesto sobre la mesa con anterioridad. Toc, toc, toc. En la tranquila oficina, volvieron a llamar a la puerta. Lo siento, profesor. Me quedé dormida y al abrirse la puerta, entró una chica desaliñada y llena de energía. El rostro de la chica estaba oculto por su espesa cabellera castaña, pero el ribete azul de su túnica revelaba que era una chica de Ravenclaw. Pase rápido, señorita Smith. A Ino no pareció importarle en absoluto el retraso del club. Esto no es una clase formal, y no hay que preocuparse por llegar tarde. Es básicamente un club privado. En la primera reunión dijo que si alguien no quería venir, simplemente podía no venir cuando quisiera, sin necesidad de dar explicaciones. La indiferencia de Ino solo hizo que Smith se sintiera más avergonzado. Había puesto la alarma, pero después de quedarse dormida anoche, alguien se la quitó en secreto, lo que provocó que llegara inexplicablemente tarde. Muy bien, ahora que estamos todos aquí, hoy les voy a dar un curso práctico. Al ver a los expectantes pequeños magos abajo, Ino soltó una risita y chasqueó los dedos. Phoenix Keriver apareció repentinamente en la habitación. La Casa de los Gritos. Situada en las afueras del pueblo de Hogsmeade, se encuentra la infame Casa Encantada. Pero en realidad, era solo una casa abandonada, en ruinas por dentro y por fuera. Las habitaciones estaban cubiertas de polvo, las paredes estaban desconchadas y los muebles parecían destrozados. Incluso había una pata rota en un taburete del recibidor. En la historia original, Lupin fue mordido por un hombre lobo cuando era joven, y sus padres llegaron a pensar que no podría ir a la escuela. Sin embargo, Dumbledore visitó personalmente la casa de Lupin, invitándolo a estudiar en Hogwarts, y dispuso que Lupin se transformara mensualmente en la Casa de los Gritos en Hogsmeade, un lugar seguro y apartado protegido por diversos hechizos. Por lo tanto, el casi decapitado Nick Fury afirmó que nadie podía entrar en la casa, ni siquiera los fantasmas de Hogwarts. Madame Pomfrey llevaba a Lupin a través del sauce de los hombres y hasta la Casa de los Gritos antes de su transformación mensual. Como no había humanos cerca para atacarlo durante la transformación, Lupin tenía que rascarse para gritar. Y ese es el origen de la Casa de los Gritos. Durante años, los aldeanos de Hogsmeade creyeron que los gritos y aullidos provenían de fantasmas. Dumbledore incluso fomentó la difusión de los rumores para evitar que otros se acercaran a la Casa de los Gritos. Cuando James, Sirius y Peter Pettigrew hayan dominado al animago, también vendrán a la Casa de los Gritos para acompañar a Lupin en su transformación. Sin embargo, por razones de seguridad, la Casa de los Gritos no tiene puertas ni ventanas utilizables. Su única entrada es el pasadizo que se encuentra debajo del sauce boxeador en el patio de recreo de Hogwarts. Ino tampoco recordaba la Casa de los Gritos. Pero un día, al ver a unos pequeños seres salir gateando de debajo del sauce, recordó que existía un lugar escondido como ese. Tras consultar con la profesora McGonagall y descubrir que la Casa de los Gritos no era propiedad de Hogwarts, envió una carta al Ministerio de Magia y la adquirió legalmente por 3000 galeones. Cabe mencionar que la actual ministra de Magia ya no es Fudge, sino Amelia Bornes, la antigua jefa del Departamento de Aplicación de la Ley. Tras comprar con éxito la Casa de los Gritos, Ino le dio un buen lavado de cara. Entre estos, el período de extensión adquirió una importancia primordial. Para ser honesto, de todos los hechizos, siempre sintió que el hechizo de extensión estaba subestimado, especialmente después de ver la caja de Newt. Actualmente, una docena de jóvenes magos, con la ayuda del Fénix, llegaron a un vasto espacio. Una extensión interminable de exuberante vegetación. En el límite del prado se alzaba una majestuosa montaña nevada, y los copos de nieve que caían a la deriva creaban un llamativo contraste con Renania en aquel momento. Merlín. ¿Dónde nos han traído aquí?, exclamó Smith, mirando la escena que tenía ante sí. Tal vez esté en el extranjero. En mi opinión, el cambio fantasma de Phoenix ignora la distancia. Al oír la cacofonía de voces, Ino no ofreció ninguna respuesta. Porque antes de que todo estuviera construido, no tenía intención de que nadie supiera que se trataba de la ampliación de Screamshack. En cierta ocasión, tras heredar la magia del hielo y la nieve, pensó en construir un paraíso de hielo y nieve. Al fin y al cabo, los muggles tienen parques temáticos, pero si observamos el mundo mágico, no parece haber ninguna zona de entretenimiento a gran escala como esta.
La Casa de los Gritos es ahora la mejor opción, ubicada en la única comunidad mágica de Hogsmeade y conectada con Hogwarts. Si se gestiona bien, podría atraer a magos de Europa e incluso del mundo entero para que pasen sus vacaciones aquí. Al mismo tiempo. Tras un breve debate, la docena de jóvenes magos, incapaces de llegar a un consenso, dirigieron su mirada al profesor que estaba de pie a un lado. Este lugar se convertirá en un parque de atracciones, un parque de cuentos de hadas, y Ino miró a los estudiantes que tenía delante. Tras la explicación, todos los jóvenes magos presentes sintieron de repente una mayor sensación de misión. Ahora, usen su creatividad para hacer lámparas mágicas. No se limiten, háganlas como quieran. Luego podrán dejar sus nombres en las farolas y, por supuesto, les pagarán. Mientras hablaba, Ino sacó de su bolsillo una bolsa de dinero con el logotipo de Gringotts, la abrió y cientos de galeones y sicles flotaron en el aire. Considerando el tamaño del lugar, Ino volvió a agitar la mano al presentar el pago. Al mismo tiempo, varios vehículos aparecieron también alrededor del joven mago. Escobas voladoras, alfombras voladoras, unicornios gentiles, incluso dragones de fuego en miniatura. Tras un breve instante de sorpresa, todos los jóvenes magos corrieron hacia su medio de transporte favorito. Entre ellos, las chicas preferían el hermoso unicornio, mientras que los chicos elegían el dragón de fuego, y los menos propensos a elegir la alfombra voladora. Las otrora codiciadas escobas voladoras ahora son completamente ignoradas. Mientras los jóvenes magos se alejaban cada vez más, un suave diván cubierto de terciopelo apareció detrás de Ino. En realidad, además del parque de atracciones, también tenía una idea secreta en mente: encontrar una oportunidad para visitar la ciudad de Scarlet Rose. Carne y sangre combinadas con alquimia, y luego repuestas con el elixir de la inmortalidad de la piedra filosofal. Quizás algún día podamos construir de verdad un parque de cuentos de hadas y dar vida a todos los personajes de los cuentos de hadas. Sentada en el sillón reclinable, Ino extendió las manos y aparecieron varios libros en sus palmas. La cubierta, de hermosos colores, refleja un brillo único bajo la luz del sol matutino, y el texto que contiene también es claramente visible. Cuentos de hadas de los hermanos Grimm, cuentos de hadas de Andersen, Las Mil y Una Noches. El diseño del libro está algo anticuado, pero Ino le tiene un cariño especial. Estos libros eran los mismos que compró en la librería Muggle hacía 12 años, antes de entrar en Hogwarts y recibir la carta de la lechuza. Xiaodi comparte hoy. La cabaña de los gritos. La casa de los gritos. La casa de los gritos es una casa abandonada en las afueras de Hogsmeade, en ruinas tanto por dentro como por fuera. Las habitaciones están cubiertas de polvo, las paredes están desconchadas y los muebles parecen destrozados. Incluso hay una pata rota en un taburete del vestíbulo. Fin de este capítulo. Capítulo 422. Robar un momento de ocio en una agenda apretada. Existe un dicho que dice algo así: las cosas hechas deliberadamente nunca son perfectas. La intención original de Ino era permitir que estos jóvenes magos dieran rienda suelta a su creatividad. En pocas palabras, esto es lo que los niños tienen en común, sean muggles o magos. Tienen su propia imaginación, su propia idea de la belleza, y esa belleza se transmite. En el cómodo sillón reclinable, Ino hojeaba en silencio el cuento de hadas que tenía en las manos, echando de vez en cuando una mirada al horizonte lejano. Era una extensión infinita de azul celeste, pura e inmensa, sin rastro de impureza. Simplemente contemplarla brindaba una sensación de apertura y claridad al corazón. Han transcurrido aproximadamente 2 horas. Cerró lentamente el libro que tenía en la mano, y de repente aparecieron a su lado una docena de aviones de papel. Tras una breve demora, los aviones de papel trazaron elegantes arcos y se alejaron volando en la distancia. Al poco tiempo. Hagamos una pausa, porque si la directora McGonagall se entera, pensará que estoy explotando a los estudiantes. Un comentario medio en broma hizo que los jóvenes magos que regresaron corriendo estallaran en carcajadas. Profesor, este es un trabajo legal que hemos acordado entre nosotros. Resonó una voz madura y perspicaz entre la multitud. El orador era Joseph Donker, el actual prefecto de 5º año de Gryffindor, un mago mestizo. Ino quedó profundamente impresionado por este estudiante porque siempre podía ver la sombra de Perky en el rostro de la otra persona. Aunque nació en una familia mestiza, la madre maga de Tang no parece vivir en el mundo mágico, como lo demuestra el hecho de que vista túnicas de segunda mano. En realidad, la ropa de Madame Malkin no era cara. Aparte de los Weasley, cualquier miembro de la familia con alguien trabajando en el mundo mágico podía permitirse los artículos necesarios para empezar el colegio. Quizás tenga razón, señor Tang. Ino asintió sin comprometerse y luego cambió de tema. Sin embargo, no podemos basarnos únicamente en la práctica. Aún necesitamos aprender conocimientos teóricos. La introducción a la magia mecánica consiste en fabricar lámparas mágicas, pero no quiero que solo sepan eso después de graduarse, ni que se conviertan en reparadores del Ministerio de Magia. Las palabras de Ino volvieron a animar el ambiente. Comencemos. Entremos rápidamente en la discusión y regresemos al castillo antes del mediodía. Al ver el animado ambiente, Ino agitó la mano y de repente apareció sobre la hierba del Rin un grueso lienzo de color blanquecino. Sobre un lienzo de más de 20 metros cuadrados, había algunos dulces y bocadillos sencillos, así como una gran tetera de té negro preparado. Esta escena no se parece a un debate de un club académico, es más bien como un viaje de campamento para profesores y alumnos. Aparte de los recién llegados que se unieron al club este año, los demás jóvenes magos presentes mostraron expresiones de indiferencia.
Al fin y al cabo, el club de la clase de magia mecánica es conocido por su ambiente relajado, y cada reunión es como un juego. Un vasto campo verde, con majestuosas montañas nevadas en la distancia. Bajo un cielo azul despejado, todos hablaron libremente sin reservas. En efecto, así es. A juzgar por sus edades, había un grupo de estudiantes de 14 o 15 años y un profesor de 23 años. Aunque se les llama profesor y alumno, son más bien amigos. Al acercarse el mediodía, y con todos queriendo seguir disfrutando de más, Ino dio por finalizada la reunión semanal. Aquí se aplica el principio de todo en exceso es malo. Aunque podía prolongar la fiesta todo el día, o incluso hasta el fin de semana, no quería hacerlo. Durante tu etapa estudiantil, debes disfrutar de la diversión propia de esta época. De lo contrario, la docena de estudiantes que tienen delante se centrarán únicamente en su pequeño círculo e ignorarán gran parte del paisaje que les rodea. Esto es precisamente lo que menos quería ver. 11:30 am. Después de que Corriver acompañara a todos los estudiantes de vuelta al castillo, Ino también se alejó de la casa de los gritos. Honestamente, aunque Hogwarts es técnicamente una escuela cerrada, está diseñada esencialmente para proteger a sus estudiantes. Además, el sistema del castillo también permite una libertad respetuosa con los derechos humanos. Esto se puede comprobar por el hecho de que los alumnos de tercer año, como magos jóvenes, podían entrar y salir libremente de Hogsmeade. Si esto es cierto para los estudiantes, entonces es obvio que también lo es para los profesores. Aparte de que algunos decanos pueden estar muy ocupados, él, como profesor de cursos optativos, rara vez pasa los fines de semana en el castillo. El tiempo es de unos 10 minutos. Como iban caminando, Ino ya podía ver la hermosa figura a lo lejos, fuera de la mansión. A los 23 años, parece ser la intersección perfecta entre juventud y madurez. Las mujeres de esta época poseen una belleza especial, una belleza que ha sido refinada por el tiempo pero que conserva su inocencia y encierra una historia profunda. Su larga melena castaña, como el chocolate más exquisito bajo el cálido sol otoñal, brillaba con un lustre natural. Caía con naturalidad sobre sus hombros, y algunos mechones rozaban de vez en cuando sus mejillas sonrosadas, añadiendo un toque de encanto sin esfuerzo. Su cabello estaba ligeramente ondulado en las puntas, lo que le daba un encanto informal pero sofisticado. Sus delicados y tridimensionales rasgos faciales son como una obra de arte meticulosamente esculpida por un escultor. Especialmente sus profundos ojos bajo su flequillo castaño, como dos pozos de agua sin fondo, que brillaban con sabiduría y misterio. Una camisa blanca sencilla pero elegante, con un corte favorecedor que realza a la perfección una figura grácil. Llevaba unas botas blancas de cuero con tacón alto, cuya altura alargaba visualmente sus piernas, haciéndola parecer más erguida y elegante. En general, Hermione, de 23 años, además de ser madura y hermosa, también posee un temperamento digno pero a la vez amable. Este porte digno proviene de su trabajo. Es la jueza más joven de Wisenham. Ahora, esta digna jueza ya no era tan severa como antes. De pie en silencio frente a la mansión, con una leve sonrisa en las comisuras de los labios, parecía una esposa esperando el regreso de su marido. Te dije que no me esperaras en la puerta. Al divisar a Hermione a lo lejos, Ino aceleró el paso. Pero quiero esperar, y además, ¿por qué tienes que programar el evento del club para el fin de semana? Hermione frunció los labios, con un tono ligeramente disgustado. Debido a la naturaleza de nuestro trabajo, nos vemos con menos frecuencia. Por eso, mi marido tiene que ir al club los fines de semana, lo que reduce a la mitad las 2 noches que podríamos haber pasado juntos. No te preocupes, todo irá bien durante las vacaciones. Haremos un viaje entonces. ¿Qué te parece el continente de Arad? Sabiendo que estaba equivocado, Ino no dijo mucho y cambió de tema decisivamente. Al oír esto, Hermione dejó de darle vueltas al tema del club. Al fin y al cabo, lo hecho está, y no tiene sentido decir nada más. En comparación con los clubes, le interesaba más viajar. Tras pensarlo un momento, dijo. Entonces esta vez voy a visitar a la bestia celestial, porque si no, me estoy cansando de quedarme siempre en Utonmar. Ino no rechazó la sugerencia de Hermione. Su decisión inicial de quedarse en Utonmar estuvo motivada principalmente por el desintegrador de Norton. Después de tantos años, el conocimiento sobre los desintegradores está más que adquirido. Ahora, lo único que falta es el tiempo para producirlos discretamente. De acuerdo. Iremos a la bestia celestial. Si tenemos tiempo suficiente, también podemos ir a la montaña de nieve de los 10.000 años. La sonrisa de Hermione se ensanchó al escuchar la promesa. Y tras esa sonrisa se esconde un significado que solo quienes están más unidos pueden comprender. Ino comprendió la metáfora y tomó la mano de Hermione. Todavía falta 1 hora para el almuerzo, tenemos tiempo de sobra. Fin de este capítulo. Capítulo 423. El significado del cáliz de fuego. El final de cada fin de semana es el preludio del comienzo de una nueva semana. Tanto si estás ocupado como si tienes tiempo libre, el pasado es pasado. Lunes por la noche. Hogwarts celebró otro gran banquete. Hoy es el día en que el cáliz de fuego elegirá a sus guerreros. Como país anfitrión, el Ministerio de Magia inglés también envió caras conocidas. El director de Deportes Mágicos, Bagman, y otro director de Intercambio y Cooperación Internacional recién nombrado. Desde el asiento del profesor, Ino miró al ligeramente envejecido Bagman, quien también asintió amistosamente.
Tenía una alta opinión de este director del departamento de deportes. Era capaz, tenía un criterio excelente y sabía evaluar las situaciones. El crecimiento y la expansión de la industria del cine y la televisión a lo largo de los años se debieron en gran medida a los esfuerzos de la otra parte. Por supuesto, nadie es perfecto. El mayor defecto de Batman era su avaricia y su afición al juego. Aunque la Copa Mundial de Quidditch original y sus dramáticas sorpresas no están presentes, la esencia de Batman permanece intacta. Pero nada de esto tenía que ver con él. Tras asentir con la cabeza de Batman, la mirada de Ino se dirigió también a otro viejo conocido en el asiento principal, el director de Durmstrang, Karkaroff. En comparación con Batman, Karkaroff era mucho más astuto y sagaz. No solo logró evadir la eventual caída de Voldemort, sino que también consiguió conservar su puesto como director mediante una serie de maniobras. Esta última, bajo la mirada de Ino, esbozó una sonrisa casi aduladora. Quizás, en este mundo, realmente no existen los tontos. Ya sea Karkaroff de la historia original, o la pareja Lucius, o muchos otros. Muchas personas parecen seguir un solo camino, pero en realidad, tampoco tienen otra opción. El odio profundamente arraigado obliga a muchas personas a tomar el bando opuesto. 8:30 p.m. Cuando la profesora McGonagall se puso de pie, todo el auditorio quedó en silencio. Tras un largo rato, Filch volvió a llevar el cáliz de fuego al asiento principal. Las llamas azules continuaron ardiendo. De repente, una frase de lo más profundo de su memoria le vino a la mente: pasar el testigo. En ese momento, la profesora McGonagall también se acercó al cáliz de fuego. Una selección justa. Los guerreros de las 3 escuelas serán elegidos con justicia por el cáliz de fuego. Cuando la profesora McGonagall terminó de hablar, todo el gran comedor quedó repentinamente a oscuras, y solo el cáliz de fuego en llamas emitía una luz azul. Quizás sea una diferencia de mentalidad. Hoy en día, cuando Ino presencia acontecimientos importantes de este tipo, siempre mantiene una actitud tranquila y no tiene ninguna intención de hacer trampa. Le daba igual cuál de las 3 escuelas ganara finalmente el campeonato. La razón por la que el torneo de los 3 reinos ha podido continuar durante tantos años es quizás la razón más fundamental por la que es justo. Esa es la verdad. Cualquier competición que pierda su imparcialidad carece realmente de sentido. El banquete transcurrió sin incidentes. En esta batalla a 3 bandas no hubo sorpresas, ni tampoco un supuesto cuarto guerrero. Después de que los 3 guerreros entraran en la sala contigua al auditorio, el banquete ordinario comenzó de verdad. Una variedad de exquisitos platos aparecieron sobre la mesa, y mientras todos disfrutaban de la deliciosa comida, también aprovecharon para comentar sobre los 3 guerreros que acababan de ser elegidos. Todos parecían muy ocupados. El tiempo vuela, pasa en un abrir y cerrar de ojos. Ha pasado una semana volando. Con el campeón ya confirmado, durante la última semana las conversaciones en el castillo han girado exclusivamente en torno al campeón del Cáliz de Fuego. Partidarios, cuestionadores y debatientes, todo tipo de rumores y chismes parecen no haber cesado nunca. En medio del fervoroso ambiente del castillo, Ino permaneció en silencio como espectadora. En su día, aspiró a ser un simple espectador tras entrar en Hogwarts. Sin embargo, debido a una desafortunada coincidencia y a diversos factores externos, el narrador terminó enredado en la historia. Pero ahora las cosas son diferentes. Nadie, ni en el mundo mágico ni entre los muggles, puede cambiar sus pensamientos. Una tarde de fin de semana. El cielo estaba nublado y gris. Hogwarts también estaba suavemente cubierto por una ligera llovizna. La lluvia era fina y prolongada, repiqueteando suavemente sobre el cristal de la ventana, produciendo un sonido agradable. El segundo piso del castillo. La oficina de la clase de magia mecánica. Ino permanecía en silencio junto a la ventana, su sombra se alargaba bajo la mágica luz naranja. Las tenues sombras parecían fundirse con la tranquilidad del otoño. Fuera del castillo, las hojas de los sauces caen lentamente al ritmo de la lluvia otoñal, arremolinándose y revoloteando en el aire antes de tocar suavemente el suelo. Es una escena con un toque de desolación. Pero en medio de esta desolación, también existe una tranquilidad y una paz indescriptibles. Junto a la ventana, la mirada de Ino siguió la trayectoria de cada hoja que caía, y un leve pensamiento surgió en su corazón. Algunos sienten nostalgia por el pasado, mientras que otros aspiran al futuro. Pero sobre todo siento nostalgia. Una suave brisa se colaba silenciosamente por la ventana, trayendo consigo la frescura y la humedad propias de la zona después de la lluvia. El viento también parece tener pensamientos. Sintiendo la suave brisa rozarle las mejillas, Ino respiró hondo el aire ligeramente fresco e inmediatamente se sintió increíblemente revitalizada. La lluvia continuaba cayendo en forma de llovizna ligera. En este momento, parece transformarse en un bardo, que narra la historia del otoño a su manera única. En esta tranquila tarde de fin de semana. Ino permanecía en silencio junto a la ventana, escuchando la lluvia y observando las hojas que caían, intentando ser la primera en escuchar la lluvia otoñal. Pero no todo el bullicio y el ruido desaparecerán. Al caer la tarde, se oyeron golpes rítmicos en la tranquila oficina. Toc, toc, toc. La historia de Rhyme parecía haber sido interrumpida, pero a Ino no le molestó, porque ya había intuido la identidad de quien había llegado al frente. Me sacan de quicio. ¿Quieren que sea entretenido, justo, divertido y con algo de apuestas?
Merlín, entiendo lo que es justo y divertido, pero no entiendo por qué un campeonato a 3 bandas necesita apuestas. En cuanto entró, la profesora McGonagall empezó a quejarse sin cesar. Ino escuchó la queja en silencio. De hecho, sabía que la profesora McGonagall no tenía realmente la culpa. Después de todo, en un lugar tan grande como Hogwarts, no hay mucha gente que pueda hacer que la profesora McGonagall baje la guardia y se relaje para comunicarse. Por lo que él sabía, parecía que solo la profesora Sprout, la decana de Hufflepuff, había podido comunicarse con la profesora McGonagall sin reservas a lo largo de los años. Antes, con Dumbledore al mando, la profesora McGonagall, aunque cansada, no sentía demasiada presión. Pero ahora que es la directora, todas las responsabilidades recaen sobre sus hombros. Estaba tan enfadado que perdí los estribos. Siento haberos hecho escuchar mi perorata. Como si se diera cuenta de que su comportamiento era inapropiado, la profesora McGonagall dijo con cierta vergüenza. Está bien, es bueno que puedas decirlo, es mejor que guardártelo para ti mismo. A Ino no le importaban en absoluto las quejas de la profesora McGonagall, pero entendió el problema gracias a su explicación. Profesor, recuerda los retos que se propusieron juntos cuando Harry se matriculó hace 12 años. Al oír esto, la profesora McGonagall hizo una pausa por un momento, como si recordara algo lejano. Al poco tiempo. ¿Te refieres a? Preguntó la profesora McGonagall, desconcertada. Sí, usemos el mismo nivel que una vez protegió la piedra filosofal. Encontraremos la llave mientras volamos en escobas, jugamos al ajedrez mágico y déjame la seguridad a mí, pero la forma de completar el nivel puede variar. Ino compartió sus pensamientos con calma. Puesto que el cáliz de fuego ya ha vuelto a encenderse, ¿qué daño puede haber en que otro acontecimiento histórico se repita? Los retos de entrar en la escuela hace 12 años se repiten, creando un ciclo perfecto, como el telón final de una obra de teatro. Del mismo modo, conmovida por las recientes lluvias otoñales, Ino también quería enmendar sus arrepentimientos pasados. Para alguien ajeno a la historia, no participar en la búsqueda del tesoro del primer año siempre parece dejar algo atrás. El intercambio de Xiao Di hoy. Wizengamot. El Wizengamo es el tribunal supremo del mundo mágico, que funciona como una combinación de tribunal y parlamento, y fue establecido antes que el Ministerio de Magia. Los juicios aquí se llevan a cabo mediante interrogatorios realizados por el interrogador, mientras el secretario registra las actuaciones, y el veredicto final se decide por votación a mano alzada de los miembros del Wizengamo. El Wizengamo cuenta actualmente con unos 50 miembros, y su máximo dirigente es conocido como el Gran Mago del Wizengamo. Todos los miembros deben vestir una túnica carmesí al asistir a los juicios, con una delicada W plateada bordada en el lado izquierdo del pecho. Fin de este capítulo. Necesito tomarme un día libre para preparar el capítulo final. Lo siento mucho a todos, me estoy quedando sin espacio para escribir. De hecho, muchos lectores pudieron notar que el libro empezó a apresurarse a partir de la mitad. En definitiva, todo se reduce a no tener ningún borrador guardado, suspiró. Al principio, Xiaodi escribía todo en un estado de tranquilidad y relajación. Sin embargo, una vez publicados todos los borradores, la redacción diaria se vuelve muy susceptible a influencias externas y, lo que es más importante, no hay tiempo para revisarlos y pulirlos. Esto facilita que se produzcan errores, lo que también puede convertirse en una fuente de estrés. Xiaodi ha estado intentando recuperar esa sensación de antes, pero, ya no la encuentro. Con el paso del tiempo, la decadencia puede afectar solo a la piel, pero cuando se pierde la pasión, el alma seguramente caerá en la desesperación. Antes podía ganar 6.000 o incluso 10.000 al día sin cansarme, pero después de desanimarme, me resulta difícil ganar incluso 4.000 al día. Sin embargo, Little D siempre agradeció que al menos la historia de Harry no terminara en tragedia. La relación de Dumbledore con su hermano Aberforth mejoró, Modi encontró un lugar donde establecerse en sus últimos años, Lupin escapó de la pesadilla de la luna llena, Colin no murió, Filch ya no estaba lleno de hostilidad y George Fred siguió siendo feliz. En cuanto a la historia de Ino, dejemos que la historia se desarrolle por sí sola. No estoy bromeando, cuando escribí sobre Hans, en realidad estaba describiendo a Dirk Nowitzki. La tinta roja está disminuyendo, mientras que la tinta azul está aumentando. El autor de una historia nunca puede controlar realmente la historia en sí misma. Por supuesto, siempre debemos seguir adelante en el viaje de la vida. Como recién llegada, Xiaodi aprendió de sus errores y, si se le da la oportunidad, sin duda terminará de escribir su próximo libro antes de publicarlo. Esto es una promesa, y también una exigencia para mí mismo. Mantén tu ritmo interior y escribe bien un libro con una actitud relajada pero entusiasta. Luego enviaban 10.000 o más al día, terminándolo rápidamente en pocos meses. Jaja, mientras escribía esto miré hacia abajo y me di cuenta de que ya he llegado a las 500 palabras. Es cierto, escribir el texto principal puede llevar media hora, pero cuando me relajo y escribo, solo me lleva unos minutos. Bien, volvamos al tema principal. Aunque la historia principal terminará pronto, habrá algunas historias secundarias. Sin presiones, Xiaodi quiere expresarse desde la perspectiva de la Bruja Blanca, Harry, Ron, Pansy e incluso más personas. Finalmente, gracias a todos por su continuo apoyo. Ahora es momento de pensar en el final. Buenas tardes. Hora. 27 de agosto de 2024, 15:33 minutos, 39 segundos. Lo anterior es la hora en que lo escribí, pero lo publicaré a las 7:30, risitas.
Fin de este capítulo. Capítulo 424. Años de paz, la población de la familia Weasley. Oficina de magia mecánica. Tras charlar durante aproximadamente una hora, la profesora McGonagall se marchó, pero con una leve sonrisa en el rostro al despedirse. Al cerrarse la puerta de la oficina, la mirada de Ino volvió a la ventana. La lluvia seguía cayendo ligeramente. En cuanto a los detalles de la competencia a 3 bandas, no piensa involucrarse demasiado. Puede ofrecer sugerencias, pero la decisión final siempre recaerá en los directores. Si bien tomar decisiones es fácil, al igual que cuando éramos estudiantes, debemos hacer lo que sea apropiado para nuestro rol y no hay necesidad de extralimitarnos. El tiempo es como arena fina, que se nos escapa entre los dedos. El primer encuentro de la batalla a 3 bandas quedó finalmente programado para el 6º día después de Halloween. En esta ocasión, el estadio de Quidditch no fue el lugar elegido. Aunque el campo de entrenamiento es relativamente espacioso, un solo campo de Quidditch todavía no es suficiente para dar cabida a todos los profesores, estudiantes e invitados del castillo. Esto no es una exageración. Debido a la limitada capacidad de plazas y a algunos eventos especiales, Hogwarts originalmente no tenía un gran número de estudiantes. En definitiva, el libro de admisión solo examina a los jóvenes magos elegibles de las Islas Británicas, y la intromisión de Voldemort durante décadas ha hecho que Hogwarts sea inferior a Beauxbatons en general. Pero como dice el refrán, la suerte siempre viene por ciclos. Hogwarts, antaño un lugar aislado, se ha convertido en la opción preferida de muchas familias de magos en Europa. Como ya se ha mencionado, nadie es realmente tonto. Cuando se establece una nueva disciplina, muchas personas pueden ver su potencial, especialmente en los primeros años tras su surgimiento. Incluso pueden convertirse en pioneros que sientan sus bases. No solo eso. Con la desaparición total de Voldemort, el mundo cayó en un estado de paz y tranquilidad. Al igual que cuando termina una historia, todo vuelve a la normalidad. Quizás sea un tiempo para descansar y recuperarse, o quizás comience una nueva historia. Durante este periodo, la vida pacífica se convirtió en la norma. Si bien la vida abarca muchas cosas, la procreación siempre es una parte esencial de la vida, lo que ha llevado a un aumento en el número de magos de nueva generación. Cuando Ino piensa en la población y la nueva generación, piensa en los periódicos de hoy. Gracias a los años de paz, el diario El Profeta también se volvió más respetuoso de la ley. No hay noticias importantes, solo informan sobre trivialidades cotidianas. Uno de estos artículos, titulado El futuro de Inglaterra pertenece a Weasley, también causó cierto revuelo. El artículo no solo está bien argumentado y es original, sino que además su contenido es vívido y genera suspense en el momento justo. Pero tras ver la firma al final del artículo, todos se dieron cuenta de repente de que Lockhart y Rita, el matrimonio, lo habían escrito personalmente, así que sería extraño que no fuera maravilloso. La esencia de este artículo es en realidad bastante simple. Describe la exagerada población de la familia Weasley. El Profeta publicó un retrato familiar de los Weasley, y todo aquel que vio el periódico comenzó instintivamente a contar cabezas. Pero después de contar las fotos, todos guardaron silencio. Un total de 26 personas, sin contar las que aún están en gestación. Los Weasley tenían 7 hijos, 7 parejas y los propios Weasley, sumando un total de 16 adultos. Bill tiene 3 hijos, Charlie tiene 2, Perky tiene 3, y George y Fred tienen 1 cada uno. Esta cifra es algo con lo que algunas familias de pura sangre ni siquiera se atreverían a soñar. Arthur y Molly, a pesar de haber sido ridiculizados por todos los sangre pura durante la mitad de sus vidas debido a su pobreza. Pero la suerte cambió, y los Weasley, en la segunda mitad de sus vidas, demostraron que todos estaban equivocados. Ya hay 26 personas en la familia Weasley. ¿Quién puede imaginar cómo será la familia Weasley dentro de 20 años? Los artículos del Profeta, o mejor dicho, los artículos de Lockhart y Rita, calaron hondo en mucha gente. ¿Acaso el futuro del mundo mágico inglés pertenece a los Weasley? En la mansión Malfoy, Lucius dejó caer el periódico con fuerza sobre la mesa de centro. Tú y Lucius desvió la mirada hacia un lado. Estaba a punto de regañar a Draco por ser tan inútil, pero cuando vio a su nieta mirándolo con sus grandes, inocentes y llorosos ojos, todas las palabras que iba a decir se desvanecieron instantáneamente. Lucky, ven aquí y dale un abrazo a tu abuelo, dijo Lucius en voz baja, abriendo los brazos. Lucky, de 3 años, se tambaleó desde un lado. Draco permaneció sentado en silencio en el sofá, observando la conmovedora escena del abuelo y el nieto, sin que su sonrisa se borrara de su rostro. A diferencia de los rencores de la generación anterior, no tenía una opinión muy formada sobre los Weasley. Ya fuera trabajando con George Fred o con Ron en su revista tras graduarse, por lo general se llevaba bien con ellos. Y de repente, a Draco le vino a la mente la persona que había provocado todos esos cambios. Quizás fue durante esas vacaciones de verano, cuando Ino lo llevó a visitar la humilde morada, que se desarrollaron los acontecimientos posteriores. Por alguna razón, a Draco se le ocurrió algo. ¿Y si Ino no hubiera entrado en Hogwarts, o no hubiera sido seleccionada para Slytherin? Sin embargo, sus propios pensamientos le divirtieron al instante. En este mundo no existen los que pasaría si. El tiempo vuela como el agua. El 6º día después de Halloween. El castillo, iluminado por el sol de la mañana, es solemne e imponente. Hoy se disputa el primer encuentro del torneo de los 3 magos, y todos los jóvenes magos se han levantado muy temprano, algo bastante inusual en ellos.
Tras un rápido desayuno en el vestíbulo, todos abandonaron el castillo. Esta vez, sin embargo, la multitud no se dirigió hacia el campo de Quidditch, sino hacia el sauce boxeador. No muy lejos del sauce, a unos 50 pies de distancia, se encuentra una encantadora cabaña de madera. La casita está cubierta por un exterior de madera moteada, en el que el paso de los años ha esculpido delicadas texturas. El tejado estaba cubierto de musgo espeso y flores silvestres, las ventanas tenían incrustaciones de vidrieras y campanillas de viento hechas de diversas conchas marinas colgaban bajo los salientes alféizares, produciendo un tintineo nítido cuando soplaba la brisa. La puerta de la cabaña de madera estaba abierta. Los jóvenes magos ya habían formado una larga fila y comenzaron a entrar uno por uno. Les habían dicho hacía mucho tiempo que el primer partido del torneo de los tres magos se celebraría en esta cabaña. Creo que esto debería ser la llave de una puerta. ¿Quién sabe? Simplemente se siente raro. He oído que esta cabaña pertenece al profesor Swinburne. Swinburne, el nombre en sí parece tener una cualidad mágica. Al oírlo, todas las dudas se desvanecen. En la larga cola, lo único que quedaba eran diversas discusiones y especulaciones. Momento. Cuando cada joven mago cruzó el umbral, todos se dieron cuenta de que habían entrado en otro mundo. Una plaza ovalada al aire libre, varias veces más grande que el estadio original de Quidditch, recuerda en cierto modo al estadio de la Copa Mundial de Quidditch. Al entrar todos en la zona de asientos circular, descubrieron un pequeño pueblo lleno de vida fuera de la plaza. O mejor dicho, una ciudad sin murallas. A través de los prismáticos, se puede apreciar que las casas del pueblo tienen una estructura muy peculiar. Casas en los árboles, casas con forma de seta, pequeñas villas, castillos en miniatura. Sorprendentemente, a pesar de la gran cantidad de casas, no se vio a nadie del pueblo. La renovada Casa de los Gritos también hizo su primera aparición pública. En las gradas. Ino permaneció sentado en silencio en su asiento, mientras que Colin, vestido con traje, y Draco, con una bata antigua, estaban de pie a su lado. Los tres sonrieron mientras escuchaban las exclamaciones y las conversaciones de los jóvenes magos que los rodeaban. Aturdidos, también recordaron sus actuaciones cuando estaban en la escuela. Colin, en particular, cogió su cámara e inmediatamente empezó a sacar fotos. Colin y Draco pudieron regresar a Hogwarts exclusivamente gracias a su identidad como fundadores de Érase una vez en Hogwarts. Una revista basada en Hogwarts ha visto aumentar su influencia y sus ventas de forma constante a lo largo de los años. Ahora, coincidiendo con el Cáliz de Fuego, la profesora McGonagall, si bien permitió la entrada al reportero del Profeta, también agitó la mano, concediendo la entrada a Draco y Colin. A diferencia del Profeta, que solo informa sin pagar, The Hogwarts Story paga al castillo 30 galeones anuales por sus instalaciones. La profesora McGonagall siempre ha sido muy clara sobre quién es cercano a quién y quién es distante. Fin de este capítulo. Capítulo 425. La Navidad y el pueblo de los cuentos de hadas en las gradas. Después de sacar algunas fotos, Colin pareció haber redescubierto la sensación de estar en la escuela, y luego se levantó y caminó hacia el otro lado donde la luz era mejor. Ino se alegró de la marcha de Colin, ya que su intención original era utilizar este torneo de los tres magos como una oportunidad para promocionar Scream Shack. Aunque, por el momento, no se han creado muñecas hiperrealistas como se había previsto, el mundo exterior parece algo desolado. Pero todo esto se limita al horario diurno. Por la noche, la desolada ciudad presenta un panorama completamente diferente. Ino, hay algo que siempre he querido preguntarte. ¿Todo en el sueño fue real o solo una ilusión? A diferencia de los demás, Draco era uno de los pocos que sabían de sueños. Por eso, después de que Colin se marchara, hizo la pregunta que le había estado inquietando. Divisó el pequeño pueblo a lo lejos, y también sabía el propósito de su viaje con Colin, pero el pueblo desierto le recordó fácilmente ese tipo de sueño real. Al mismo tiempo. Al oír la pregunta de Draco, Ino dudó un instante antes de sonreír y decir: si crees que es verdad, entonces es verdad. Si crees que es falso, entonces debe ser falso. ¿Como una transformación? Preguntó Draco, con un dejo de sorpresa en su expresión. Esa es una forma de entenderlo, dijo Ino asintiendo levemente, de acuerdo con esta interpretación. De hecho, eso mismo pensaba él. Todo en el sueño parecía una transformación, o un producto de sus propios pensamientos. Pero si realmente queremos distinguir entre lo real y lo falso, no hay una respuesta estándar, porque la transfiguración se encuentra inherentemente en algún punto entre la realidad y la ilusión. Quizás el 99% de los magos creen que la transfiguración es falsa. Sin embargo, una vez que se posee la piedra filosofal, no hay distinción entre transformaciones reales y falsas, ya que convertir la piedra en oro es oro verdadero. El tiempo se escapa silenciosamente. Ino también charló con Draco sobre algunos asuntos triviales de la vida, aunque Draco fue quien más habló. En ese momento, la voz de Batman resonó por todo el enorme estadio. Damas y caballeros, es un honor para mí, una vez más. La familiar apertura encendió el entusiasmo de todos. Cuando el primer guerrero entró en la arena, Ino golpeó ligeramente con el dedo el reposabrazos de su asiento, y el campo, hasta entonces vacío, sufrió una transformación dramática. Volaban por todas partes llaves de bronce aladas, piezas gigantes de ajedrez mágico y un enorme reloj de arena justo encima de nuestras cabezas. A diferencia de los demás, que simplemente observaban el espectáculo, la profesora McGonagall sonrió con satisfacción tras presenciar todo aquello.
Todos estos son productos de transformaciones. Aunque ahora es la directora, anteriormente fue profesora de transformaciones en Hogwarts. El tiempo, a veces, es como una estrella fugaz que cruza el cielo nocturno, desapareciendo en un instante. Si bien la gente admira su belleza, a menudo pasa por alto la fugacidad del tiempo. Ha transcurrido un mes y medio completo desde el primer encuentro de la batalla a tres bandas. Los días llegaban a su fin y la Nochebuena estaba a la vuelta de la esquina. Al hablar de la batalla a tres bandas, debemos mencionar la actuación de los tres guerreros. Cuando la historia de Harry terminó y todo volvió a la normalidad, los guerreros de Durmstrang finalmente demostraron la excelencia de la educación de élite. Si bien no se trata de una dominación total, la diferencia es innegable. Lógicamente, la Copa de la Llama debería ser un tema de debate recurrente y duradero durante todo el año escolar. Sin embargo, con el lanzamiento del último número de Érase una vez en Hogwarts junto con un espejo de pantalla de cine hace 2 semanas, el enfoque de los jóvenes magos ha cambiado discretamente. ¿Así que esta es una princesa que fue asesinada por su madrastra? ¿Las sirenas pueden enamorarse de los humanos? Ese príncipe debe estar ciego. Yo he visto sirenas en el lago Negro. La zapatilla de cristal de Cenicienta debe ser un hechizo de transformación. Dentro del castillo, las conversaciones estaban por todas partes, y esta vez los magos mugles eran realmente el centro de atención. Según el último número de la revista, el pueblo de cuento de hadas perteneciente al profesor Svenborn, el mago de los milagros, estará abierto durante la temporada navideña. En el vídeo adjunto, muchas personas también vieron escenas oníricas, figuras de madera que hablaban, niñas del tamaño de un pulgar. Pero está claro que los jóvenes magos que crecieron en el mundo mágico no sabían nada de esos cuentos de hadas. Esto dio pie a diversas conversaciones sobre cuentos de hadas, que se hicieron populares en todo el castillo. Incluso los fines de semana, hay personas en la sala común cuya función específica es contar historias. El tiempo vuela. Hogwarts no celebró una cena de Navidad. O mejor dicho, el banquete no se celebró en la capilla del castillo. A las 7 de la tarde, cuando los últimos rayos del sol poniente desaparecieron del horizonte, la oscuridad envolvió oficialmente la tierra. A diferencia de durante el día. La ciudad de noche está iluminada por toda clase de lámparas mágicas. Una calabaza gigante, una seta esbelta, un león rugiente y la profesora McGonagall inmóvil. A diferencia de otras lámparas mágicas, esta farola está marcada con la firma del fabricante y la fecha. La lámpara mágica de la profesora McGonagall que tenía delante solo tenía grabada una frase. ¿Podría, por favor, mandar menos deberes? Jajaja, Minerva. Eres mucho más popular que yo, y Dumbledore se quedó de pie frente a la farola, con la envidia reflejada en su rostro. No dejes que averigüe quién es. A diferencia de la risa de Dumbledore, la profesora McGonagall frunció los labios, con expresión de enfado. Eso es bueno, al menos todos los que vienen aquí pueden verte. Dumbledore miró a su alrededor con un suspiro. Había estado muy interesado desde que recibió la invitación de Ino. Pero una vez que llegó al pueblo, todo allí lo hizo sentir muy a gusto. Quizás así es como debería ser Hogwarts en sus sueños. La ciudad de noche. No solo estaba muy iluminado, sino que además estaba repleto de gente. Porque esta abertura está abierta a todo el mundo mágico. George y Fred, cada uno con su propio hijo en brazos, se abrían paso entre la multitud. Su actitud despreocupada provocó que Angelina y otra mujer rubia que estaba cerca intercambiaran sonrisas irónicas. Pero pronto, ellas también se despojaron de sus supuestas cargas adultas y se unieron a sus maridos e hijos en su juego. La risa del niño se hizo aún más fuerte al ver que su madre se unía a ella. A veces, la felicidad puede ser realmente simple. Quizás lo que estamos haciendo es simplemente liberarnos de una carga que nunca existió. En comparación con el carácter vivaz de los gemelos, Harry y Ginny parecían bastante tranquilos mientras paseaban de la mano por la ciudad. Harry se detuvo un momento al pasar frente a una tienda de dulces. Una tienda de dulces llamada Time es propiedad de una pareja de mediana edad de aspecto normal que le resulta extrañamente familiar. En ese momento, la pareja de mediana edad estaba rodeada de jóvenes magos que no paraban de sacar todo tipo de caramelos del mostrador. ¿Pasa algo? Ginny notó inmediatamente que algo andaba mal con su marido. Está bien, creo que están muy felices, y dijo Harry en voz baja. Tras terminar de hablar, desvió la mirada con decisión, pero en ese instante también divisó a Snape entre la multitud, que parecía estar mirando también la tienda de dulces. Tal vez debido a sus instintos mágicos, la mirada de Snape se posó inmediatamente en Harry. Se miraron en silencio desde una gran distancia. Momento. Estoy planeando encontrar un padrino para nuestro hijo. Harry tomó la mano de Ginny y caminó en la dirección en la que Snape se había girado. En una ciudad bulliciosa. Ino estaba sentado solo en un pequeño taburete junto al muro del camino, con un lienzo amarillento delante de él. Aunque estaba sentado al borde de la calle, su mirada parecía penetrar todos los obstáculos. En ese momento, vio muchas figuras familiares en la ciudad. 3 generaciones de la familia Malfoy, Lupin y Tonks, Sirius Black, e incluso Moody, sosteniendo una taza de té y hablando solo. De repente, una voz clara resonó. Señor, disculpe. ¿Sigue usted dedicando su negocio a la adivinación? Al oír la voz familiar, Ino levantó lentamente la cabeza. Hermione estaba de pie, muy guapa, delante del puesto, sosteniendo un billete arrugado de 1 libra. El fin. Eso es todo por ahora. Mañana empezaré a escribir las historias paralelas.
Han pasado 5 meses desde que este libro comenzó en primavera y terminó a principios de otoño. Gracias a todos mis amigos por vuestro apoyo durante todo este tiempo. Fin de este capítulo. Historia paralela. La historia de Harry después de la cena de Navidad en el pueblo. Al amparo de la noche, Harry y Ginny regresaron a Godric's Hollow, el hogar ancestral de la familia Potter. Se trata de una pequeña casa solariega con una superficie limitada, y la distribución y el mobiliario de las habitaciones datan de los años 70. Es cierto que el lugar parece un poco antiguo, pero después de limpiarlo, desprende una calidez que trasciende el tiempo. Dentro de la habitación. Ginny se quitó el abrigo y lo colgó con naturalidad en el perchero detrás de la puerta. Luego se dirigió al sofá junto a Harry y se dejó caer en él. No intentes engañarme. ¿Conoces muy bien esa tienda de golosinas Time y a esa pareja de mediana edad? Preguntó Ginny en voz baja. Había notado el comportamiento extraño de su marido ese día y le costaba creer que un auror experimentado pudiera estar tan absorto en sus pensamientos. Harry no respondió de inmediato a la pregunta de su esposa. En cambio, alzó la vista hacia el único retrato de la habitación, que era el de su abuelo, Fremont Potter. Ginny, ¿a dónde crees que va el alma después de la muerte? Por esas pocas palabras, Ginny intuyó que algo andaba mal. Inmediatamente tomó la mano de Harry y le preguntó con expresión seria. ¿Qué fue exactamente lo que pasó? Está bien. Estoy bien, dijo Harry, sacudiendo suavemente la cabeza. Sabía lo que preocupaba a su esposa, e inconscientemente apartó los pelos sueltos de su frente para dejar al descubierto su frente lisa. Al ver esto, Ginny suspiró aliviada. El repentino sonido de un alma la había asustado de verdad. Sin embargo, antes de que Ginny pudiera reaccionar, la voz de Harry resonó de nuevo en sus oídos. Estaba pensando que el alma siempre tiene un lugar a donde ir. El tono de Harry era muy seguro. Tal vez antes no lo hubiera sido tanto, pero aquello ocurrió hace 7 años, en Halloween. El breve aturdimiento durante el banquete, y el feo bebé convertido en ceniza sobre la impoluta plataforma blanca, le dejaron muy claro que el alma siempre tiene un lugar a donde ir. Harry se quedó mirando el retrato de su abuelo, en el que el anciano le saludaba con la mano afectuosamente. Su añoranza por sus padres le impidió abandonar jamás su contemplación del alma. Nunca se lo contó a nadie, pero realmente existió. Mis pensamientos nunca cesaron después de entrar en Hogwarts. Una vez pensé que estaban en una pequeña fotografía, luego pensé que sus almas estaban en el magnífico espejo de Erised, y finalmente descubrí que sus almas estaban en realidad en los sueños, pero hoy tenía una idea diferente. El alma puede estar en un pueblo pequeño, en una tienda de dulces. Tras escuchar toda la historia, Ginny guardó un breve silencio. Racionalmente, no estaba segura de que la historia fuera cierta, pero emocionalmente, estaba muy dispuesta a creerla. Ella creía que la pareja de mediana edad podrían ser los padres de su marido. Al poco tiempo. ¿Por qué no vas y se lo preguntas tú misma y no? Preguntó Ginny con curiosidad. Pero se arrepintió en cuanto lo dijo. ¿Cómo era posible que a Harry no se le hubiera ocurrido algo tan sencillo? Efectivamente, Harry negó levemente con la cabeza tras oír eso. No puede haber respuesta. Si la hubiera, no habrían cambiado su apariencia, y no estarían fingiendo no conocerme. Mientras hablaba, Harry se llevó la mano al cuello de la camisa, donde encontró un collar hecho con un corcho de botella de whisky común y corriente. Sus dedos rozaron suavemente el tapón de la botella, sus movimientos suaves y cuidadosos, como si se tratara de una joya invaluable. Momento. Harry se detuvo de repente. La sensación en su mano le impulsó a desabrocharse rápidamente el collar que llevaba alrededor del cuello y examinar detenidamente el tapón de la botella. En el tapón de la botella, que mide aproximadamente 1 pulgada de largo, se aprecian claramente 2 líneas de letras en relieve. No le des tantas vueltas, tienes tu propia vida que vivir. Chico, tienes muy buen gusto, ella es preciosa. Ginny observó en silencio cómo su marido miraba fijamente el tapón de la botella, cuyo significado ella comprendía perfectamente. Pero pronto notó la diferencia. El tapón de la botella era exactamente el mismo de antes, pero Harry lo examinó durante más tiempo y con más detenimiento que nunca. Sin darse cuenta, los ojos de Harry ya estaban un poco húmedos. Al percibir la vulnerabilidad de su marido, Ginny abrió los brazos y lo abrazó con ternura, como si fuera un sobrinito pequeño. No le des tantas vueltas, estoy aquí contigo. Las palabras de consuelo murmuradas por Ginny, con un tono y un contenido similares. En ese momento, Harry ya no pudo contener las lágrimas, dejándolas fluir silenciosamente por sus mejillas. Aunque derramó lágrimas, no había tristeza ni pena en sus mejillas. Gracias, Ginny. Apoyado en el pecho de Ginny, Harry cerró los ojos en silencio. La habitación de estilo retro era tranquila y acogedora. La chimenea crepitó y chisporroteó. Tal vez percibiendo felicidad, Fremont Porter también lucía una sonrisa de satisfacción en el retrato. El anciano estaba sentado en una silla, observando en silencio todo lo que tenía ante sí. Al mismo tiempo. En el valle de Godric, de repente empezó a nevar. La nieve en sí produce un sonido, al igual que el sonido de las flores al florecer, aunque muchas personas lo ignoran inconscientemente. Los copos de nieve descendían flotando, produciendo un leve susurro. Antes de que nadie se diera cuenta, Harry había abierto los ojos. A través de la celosía de la ventana, vio que el exterior ya estaba cubierto con una capa de plata blanca. Fuera de la ventana, el mundo es frío, limpio e impoluto.
Dentro, la habitación es cálida y acogedora con una chimenea encendida. Aunque ambos se encuentran en el valle de Godric, esta pequeña ventana separa dos mundos diferentes. En ese momento, Harry empezó a comprender el mensaje del corcho. Del mismo modo, también espera con ilusión la próxima Navidad, ya que el pueblo de Cuento de Hadas solo estará abierto el día de Navidad. Mucho tiempo. Harry miró a Gimli, que estaba a su lado. Durante 14 años, la chica que estaba a su lado nunca se separó de él, desde que se matriculó en la escuela. Tengo buen ojo. Harry tocó suavemente el tapón de la botella que colgaba de su cuello, y una sonrisa de felicidad se extendió por su rostro. Gimli, subamos a descansar. Aunque mañana sea festivo, todavía es demasiado tarde. Al oír esto, Gimli miró el reloj que tenía al lado. Sin darse cuenta, ya había pasado la medianoche. Bueno, vamos a descansar. Mañana por la mañana nos vamos a casa. Mis padres quieren ofrecer un banquete y todos mis hermanos asistirán. Al ponerse de pie, quizás porque había permanecido en la misma posición durante mucho tiempo, Gimli cayó involuntariamente hacia atrás en el momento en que se incorporó. Pero pronto, un toque firme llegó desde atrás, como una robusta muralla de la ciudad, impidiendo constantemente la inercia hacia atrás. Antes de que Gimli pudiera reaccionar, de repente se dio cuenta de que sus pies se habían despegado del suelo. Al sentir que la alzaban en brazos, Gimli inmediatamente empezó a pensar en qué excusa debería usar para explicar su retraso en la reunión familiar del día siguiente. En la sala de estar. Después de que Harry y Gimli se marcharan, la habitación volvió a quedar en silencio. Únicamente en el retrato, Fremont Potter aparece sentado tranquilamente solo en una silla, contemplando el paisaje a través de la ventana inmutable. La nieve en Nochebuena parecía caer cada vez con más fuerza. Una vasta extensión blanca, bañada por la luz de la luna, parecía a la vez serena y hermosa. Miau, el capítulo extra de hoy. Sin presión, escribir un capítulo al día es muy relajante, risitas. Por último, les deseo a todos felicidad cada día. Fin de este capítulo. Me gustaría recomendar un libro. ¿Cómo me convertí en un mago blanco después de que toda mi familia fueran magos oscuros en Hogwarts? Mi segundo tío está preso en Azkaban, y mi abuelo vende bombas en el callejón Nocturne. Mis padres, tíos y tías son todos unos aprovechados. ¿Qué voy a hacer después de cambiarme de colegio 3 veces? Si no trabajo duro, lo único que heredaré será un castillo y 30.000 acres de tierra. 2 tiendas de mala muerte y una banda de cazadores furtivos. No lograron nada. Fueron completamente inútiles. Fin de este capítulo. Historia paralela, el capítulo de Ron lado sur del callejón Diagon. También está justo detrás de Gringotts, en un callejón tranquilo y apartado. Aquí no hay mucho ambiente comercial. En otras palabras, este es el verdadero centro comercial del callejón Diagon. Porque los negocios ubicados aquí son el sustento económico de todo el mágico mundo británico. Frente a la editorial A Publishing House, un edificio de 3 plantas que antes estaba abandonado ha recibido una nueva oportunidad. Desde la distancia, parece un edificio barroco neoclásico con altas agujas y elaborados relieves en sus muros. Las vidrieras también ofrecían un magnífico efecto visual bajo los primeros rayos de sol de la mañana. Sin embargo, dentro de este edificio aparentemente tranquilo, se desarrollaba una actividad frenética. Esta es una sucursal fuera del campus de la revista Hogwarts Once Upon a Time. Segundo piso, departamento de imprenta. Pilas de revistas cuidadosamente dobladas, con olor a tinta, estaban esparcidas por casi todo el suelo. Ron, vestido con una bata respetable, cogió con naturalidad una revista recién impresa y comenzó a leerla. Como jefe de esta sucursal, era muy consciente del valor informativo de la cena de Navidad de ayer, por lo que, después de la cena de medianoche, regresó inmediatamente al trabajo a pesar de las objeciones de su esposa la vender. Necesitamos publicar una edición especial de la revista antes que el diario El Profeta. Al ver la revista recién impresa que tenía en la mano, Ron no pudo evitar sonreír. La revista y su personal trabajaron durante toda la noche y ahora han obtenido un resultado bastante satisfactorio. Una vez terminado el trabajo, lo que queda es la vida. Como hijo menor de la familia Weasley, Ron sabía muy bien que no podía compararse con sus hermanos mayores. El hijo menor, que debería haber sido el favorito, también se vio sorprendido por el destino, ya que la familia acogió a su hermana Ginny, la única hija de los Weasley. Ron nunca sintió celos del favoritismo de su hermana, porque también se preocupaba por Ginny. Pero lo que realmente le incomodaba era el constante desprecio de su familia. Afortunadamente, todo eso ya es pasado, desde la graduación hasta empezar a trabajar, y luego casarse. Mirando hacia atrás, he llegado a comprender gradualmente muchas cosas que antes me parecían injustas. Las 9 de la mañana. Tras explicar todos los asuntos pendientes, Ron cogió su abrigo y salió de la redacción de la revista sin mirar atrás. Paseando por el familiar callejón Diagon. Aunque todavía era de mañana, la calle ya estaba llena de actividad debido a las vacaciones de Navidad. A lo largo de la calle, todas las tiendas habían abierto sus puertas temprano y sus escaparates estaban llenos de un deslumbrante surtido de mercancías. Oferta especial hoy en hígado de dragón, 7 siecos por onza. Un crisol de agitación automática completamente nuevo, utilizado por el maestro de pociones más joven, incluso Lady Granger habla maravillas de él. Un sistema de cine en casa de 20 pies, imprescindible en cualquier hogar, con una calidad de imagen nítida.
Al oír los sonidos animados y ruidosos a su alrededor, Ron entró directamente en la casa de las bromas de los Weasley. Hablando de esto, simplemente no lo entendía. Podrían haber vivido cómodamente con los dividendos, pero George y Fred aún así eligieron administrar una tienda de bromas. Empuja la puerta de la tienda para abrirla. La tienda de bromas estaba bastante tranquila por la mañana, pero Ron sabía lo popular que sería en un día festivo normal. La tranquilidad actual se debe exclusivamente al torneo de la Copa de Fuego, ya que todos los estudiantes de Hogwarts han optado por permanecer en el colegio. Gracias al servicio amable y entusiasta del dependiente, Ron compró un total de 10 regalos. Aun con un buen trabajo, comprar tantas cosas a la vez le seguía costando un dineral. Siempre que pensaba en ello, sentía que el destino era injusto. En cada reunión familiar, compraba 10 regalos para contar el número de personas. A pesar de sentirse agraviado por la injusticia, Ron se aseguró de comprar un bote entero de helado de chocolate al salir de la tienda de bromas y pasar por la heladería Florinfisco. Afueras de Autry St. Catchpole, Devonshire, Inglaterra. Una casa roja torcida, que calculo que tendrá varios pisos de altura. Hay 4 o 5 chimeneas en el tejado, y todo el edificio parece un niño armando con bloques. Pero esta casa, un tanto cómica, es una que muchos en el mundo mágico no pueden ignorar, porque pertenece a los Weasley, la familia de sangre pura más grande de Inglaterra. La famosa Umble Abode. El segundo día de las vacaciones de Navidad. Aunque su cabello ya estaba algo canoso, la señora Weasley seguía levantándose muy temprano. Después de que Bill se graduara de Hogwarts y se fuera a trabajar a Egipto, la otrora bulliciosa madriguera quedó tranquila y desierta. Después de Bill llegó Charlie, luego Perky y cada pocos años, esta animada familia tenía un miembro menos. Para los observadores externos, esto puede parecer una parte normal de la vida, ya que los polluelos siempre tienen que abandonar el nido. Pero como madre, a la señora Weasley le disgustaba ese sentimiento. Ver a los niños marcharse uno a uno, y observar cómo el hogar familiar, antes lleno de vida, se va vaciando gradualmente, es una sensación verdaderamente insoportable. Pero hoy es diferente. A diferencia de otras veces, la señora Weasley no parecía tan angustiada como antes al enfrentarse a la madriguera vacía. Su rostro siempre irradiaba una sonrisa feliz. 8:30 am. Con la llegada de Bill, su esposa Fleur y sus 3 vivaces hijos. Toda la humilde vivienda parecía haber sido revitalizada. Las risas, que habían estado ausentes durante mucho tiempo, llenaron la habitación, e incluso los duendes del huerto asomaron tímidamente la cabeza. En el ático, el viejo espectro comenzó a golpear de nuevo el tubo de la chimenea, emitiendo un sonido de ding-ding, como para dar la bienvenida. 8:45. La llegada de la familia de Charlie elevó la diversión a otro nivel. George, Fred, Percy, Jim y Harry, y la vender completamente sola. Aparte de Ron, los 25 miembros de la familia Weasley se habían reunido. Al ver a los niños armando un alboroto en la habitación, la señora Weasley no trató a sus nietos como a sus hijos. Ya sea que derrame una taza de té o vuelque una silla, siempre observa a estos pequeños llenos de energía con una sonrisa tranquila y feliz. Junto a él, Arthur, aunque también parecía algo mayor, seguía mostrándose entusiasmado al hablar de todo lo relacionado con los muggles. Hoy estaba muy contento, no solo porque había recibido el coche teledirigido muggle de Harry, sino también porque vio alivio y relajación en los ojos de Harry. Es como si alguien que ha estado atrapado durante mucho tiempo finalmente escapara de ese laberinto sellado. Arthur estaba más contento que nadie con esto. Vamos a tomar algo esta noche, no te vayas. Hay sitio suficiente para ti. La propuesta de Arthur fue aprobada por todos. En medio del jolgorio, la puerta de la humilde vivienda se abrió de nuevo. Tío Ron, regalo y helado. A diferencia de los adultos que participaban en la conversación, los niños enseguida se fijaron en Ron, que llevaba bolsas grandes y pequeñas. Oh, vaya. El pequeño Ronnie por fin ha sido generoso por una vez. Fred se burló de Ron. Las bromas de Fred lograron arrancarle una mirada de reproche a su esposa Angelina, pero a él no le importó en absoluto. En cambio, observó los accesorios de la broma con gran interés. De un vistazo, pudo darse cuenta de que lo que Ron había comprado era el mismo producto que vendían en su tienda de bromas y la de George. Caramelos febriles, sombreros sin cabeza, varitas mágicas, marcas comestibles de magia negra e incluso unas judías aparentemente aterradoras pero en realidad interesantes que hacen bombear la sangre. Siempre he sido muy generoso, a diferencia de ustedes dos, que me piden dinero incluso para un paquetito de fuegos artificiales de 2 libras. Ron respondió sin dudarlo, al tiempo que le entregaba el regalo al hijo mayor de Bill, que también era el mayor de los niños. Anda, comparte esto con tus hermanos pequeños, dijo Ron, dándole una palmadita en la cabeza al pequeño. Ron, llegas tarde. La señora Weasley, que hasta ahora había permanecido en silencio, también adoptó un semblante severo, con una mirada completamente distinta a la que había mostrado antes a sus nietos. Al oír la expresión y el tono familiares, Ron retrocedió instintivamente, con aspecto tímido. Justo cuando iba a hablar en su defensa, se dio cuenta de que todos lo miraban con diversión, y al mismo tiempo, el sonido de los obturadores de las cámaras llenó la sala. Guarda esta foto para que mi sobrino, aún por nacer, pueda ver lo valiente que fue su padre. Mientras George hablaba, le entregó a la vender la fotografía de 3 pulgadas que tenía en la mano. Parece que cuando George y Fred están juntos, siempre llenan el ambiente de alegría.
Entre el bullicio y las risas, la señora Weasley ya había comenzado a preparar el almuerzo para toda la familia. Un humo blanco ascendía lentamente por la chimenea del tejado. En la agreste región de Devonshire, una casa roja, erguida sola bajo el cielo azul, parecía algo solitaria. Sin embargo, cuando se abrió la puerta y salió un gran grupo de niños, esa sensación de soledad desapareció silenciosamente. La abuela nos está diciendo que vayamos a matar a los duendes del jardín. Fin de este capítulo. Capítulo 426 extra, Lina. En el misterioso y magnífico mundo de la Tierra Media. La comarca es como un paraíso escondido, que yace tranquilamente en las vastas llanuras verdes. El sol de verano brilla suavemente, sus rayos dorados se entrelazan con los campos verdes para crear una escena impresionante. El aire está impregnado de la fragancia de flores frescas y hierba, y a lo lejos se extienden colinas onduladas cubiertas de árboles frondosos, como la alfombra verde más exquisita de la naturaleza. Un arroyo murmurante fluye a nuestro lado, sus aguas cristalinas se mezclan con el canto de los pájaros para crear un melodioso poema bucólico. Las aldeas de Shire se esparcen por los campos de una forma encantadora y rústica. Cada casita luce acogedora y sencilla. Volutas de humo se elevan de las chimeneas, contrastando bellamente con el cielo azul y las nubes blancas, creando una atmósfera pacífica y armoniosa. Al caer la tarde, el sol poniente tiñó el cielo de un tono rojo dorado, envolviendo toda la ciudad de Shire en un resplandor onírico. Tras una jornada de trabajo, los hobbits salieron de sus casas y, como de costumbre, se reunieron en la plaza del pueblo para disfrutar de este raro momento de ocio. Los niños pequeños corrían y jugaban en el césped, y sus risas llenaban el espacio. Los adultos estaban sentados juntos, compartiendo historias y alegría. Pero el tema de conversación de hoy es Bolsón Cerrado, la legendaria casa Ovir de Bilbo Bolsón, una zona olvidada hace mucho tiempo. Las luces se han encendido de nuevo, y también las de la casa de al lado. 30 años completos. Los hobbits mayores rememoraban el pasado, mientras los más jóvenes escuchaban en silencio. Para ellos, escuchar las historias de sus mayores era una de las pocas oportunidades para ampliar sus horizontes. Al fin y al cabo, muchos hobbits nunca abandonaron la comarca en toda su vida. Frente a la cueva del fondo de la bolsa. Un edificio de madera de 2 plantas. Esta es la casa de madera que Ino construyó para la tía Julia. Aunque nadie ha vivido aquí durante muchos años, si tienes la suerte de entrar en la habitación, descubrirás que todo en su interior es completamente nuevo. Dentro de la casa de madera, una mujer alta estaba sentada en silencio en una silla de roble con respaldo alto. Con sus bellos rasgos y su piel blanca como la nieve, si no fuera por sus ojos vivaces, uno podría confundirla fácilmente con una linda muñeca. El tiempo transcurría, segundo a segundo. La tranquilidad de la habitación contrastaba fuertemente con la animada plaza exterior. Un rato después. Un suspiro, desprovisto de cualquier tono discernible, resonó en la habitación. Cuando el sonido se desvaneció, apareció un destello de luz blanco plateada, y el punto donde aterrizó el halo fue precisamente sobre la mesa de madera lisa, como un espejo, que había en la habitación. Sobre la mesa, las cartas sin abrir, al caer la luz, se convirtieron en copos de nieve blancos puros. Lina observó en silencio los copos de nieve esparcidos en el aire. Ella dejó estas cartas a lo largo de los años, pero ninguna ha sido abierta. La carta quedó sin leer, tal vez debido al paso del tiempo o por alguna otra razón. Pero cuando esa limitación desapareció, Lina ya tenía la respuesta en su corazón. Sobre todo después del regreso del anciano hobbit, sus frecuentes desapariciones y repentinas reapariciones la convencieron aún más de su respuesta. Dentro de la habitación. A través de la ventana, Lina vio la figura anciana al otro lado de la calle. En comparación con su aspecto envejecido anterior, podía sentir claramente la vitalidad latente en el cuerpo de la otra persona, que parecía ser incluso más abundante que antes de su última desaparición. Pero aún así, se sintió un poco decepcionada. Sentada en su silla, Lina reflexionó en silencio sobre el pasado y se dio cuenta de que parecía no haber encontrado nunca un sentido de pertenencia. No, Narnia no lo era. Aunque había vivido allí durante mucho tiempo, era una verdadera forastera. Hoy, este mundo llamado Tierra Media tampoco es un mundo al que pertenezcamos. Gradualmente, me vino a la mente un sendero helado, de apenas 6 pies de ancho. A pesar de las profundas limitaciones que sentía en lo más profundo de su ser, no pudo abandonar ese camino. Escapó de Narnia, renació como una flor de hielo y, por un giro del destino, poseyó el cuerpo de una araña gigante de 8 ojos. Se están reproduciendo escenas del pasado como si fueran una obra de teatro en un escenario. Lo que antes se consideraba una carga ahora parece haberse convertido en el único vínculo entre ellos. Al poco tiempo, Lina se puso de pie lentamente. Su alta figura parecía algo fuera de lugar en la habitación de techo bajo. Esta vez, en lugar de usar magia para marcharse como antes, se dirigió con paso firme hacia la puerta que no se había abierto en décadas. La puerta se abrió de golpe y, como se esperaba, la fresca brisa de la noche de verano y los animados sonidos de la plaza llegaron, infundiendo vitalidad a la polvorienta habitación. Pero las cosas bellas siempre parecen ser efímeras. Un instante después, al cerrarse de nuevo la puerta, el silencio volvió a ser el único tema en la habitación. Incluso los copos de nieve que se habían formado a partir de las letras sobre la mesa habían caído lentamente al suelo y se estaban derritiendo visiblemente. Sal de la casa de madera.
Lina no prestó atención a nada de lo que la rodeaba, sino que caminó hacia el huerto de manzanos que solía cultivar. El tiempo vuela, y el manzano que una vez fue tan delgado como un brazo ahora ha crecido fuerte y frondoso. Al contemplar el huerto que había cultivado con sus propias manos, el rostro de Lina se iluminó con una sonrisa. Quizás, en este mundo, solo este lugar conserva una conexión con ella. Puesto que existe una conexión, entonces debería eliminarse. Al pensar en esto, Lina emitió una tenue luz azul que se extendió lentamente como si estuviera viva. Pronto, a medida que la luz se extendía como ondas, envolviendo por completo el huerto de manzanos de 1 hectárea, los frondosos árboles se volvieron de repente algo etéreos. En un instante, o incluso menos. Todo el huerto parecía haber sido borrado de la existencia por una mano invisible, como si hubiera sido limpiado con una goma de borrar. Pero esto no fue el final. Con la desaparición de los manzanos, el terreno desnudo dio paso a un nuevo crecimiento, la especialidad de la comarca, plantas de tabaco que prosperaban. Lo que cultivaste ahora te es devuelto. De pie en el huerto, Lina dirigió su mirada hacia la morada del viejo Vic. Al amparo de la noche, la cueva Backbottom, a lo lejos, parecía muy acogedora. El huerto donde vivía parecía bastante solitario. Momento. Lina apartó la mirada y alzó la vista hacia el infinito cielo nocturno, como si se comunicaran entre sí. De repente, la tenue luz azul que rodeaba su cuerpo se volvió intensa y deslumbrante en un instante, transformándose en un haz de luz de 3 pies de diámetro, que luego desapareció en el vasto cielo nocturno. Sorprendentemente, a pesar de esta impactante escena, los hobbits en la plaza lejana parecían ajenos a todo, como si nada hubiera cambiado, continuando con sus copas, charlando y riendo. Hasta luego. Dentro del pilar de luz, la figura de Lina flotó lentamente hacia arriba. Las ataduras del pasado han desaparecido, y el único huerto de manzanos que le pertenecía le ha sido arrebatado. Es hora de que se marche. Como bruja legendaria, Lina es capaz de marcharse una vez que se rompen los lazos, tal como lo hizo cuando huyó del mundo de Chan al mundo de Narnia. La razón por la que no me fui fue simplemente para esperar una despedida. Pero esas cartas sin abrir también parecen ofrecer una respuesta. Lina no creía que la otra parte no se hubiera dado cuenta. Después de todo, ella siempre encendía la lámpara de aceite en la cabaña después de que el viejo Vid regresaba. Como no podíamos esperar a una despedida, entonces no hubo despedida. Cielo nocturno. La figura de Lina volaba cada vez más alto, y aturdida, pareció ver el otro extremo del pilar de luz. Sobre la tierra cubierta de nieve, estaba una niña con un largo vestido azul. Ante la niña, un magnífico castillo surgió de repente del suelo hasta entonces vacío. El castillo, hecho de hielo y nieve, resplandecía con una luz cristalina. Al ver esto, Lina sonrió de repente. Aunque puede viajar entre diferentes mundos, no puede precisar su ubicación con exactitud. El mundo helado del otro lado fue claramente creado intencionalmente. Justo cuando estaba a punto de marcharse, una flor de camelia de color azul intenso reapareció ante ella. Como una obra de arte, la flor florece y se marchita en un instante. Pero ese fugaz instante solo hizo que la sonrisa de Lina brillara aún más. La despedida parece presentarse de una manera diferente. Cuando las flores de hielo se marchitaron, la figura de Lina desapareció en el cielo nocturno de la Tierra Media. Los animados sonidos en la plaza de la comarca continuaban, como si todo fuera un sueño. Nadie sabía que alguien había venido esta noche, y nadie sabía que alguien se había marchado. Solo en aquella polvorienta casa de madera, la lámpara de aceite que siempre había estado brillantemente encendida se apagó de repente. Quizás mañana esto se convierta en otro tema de conversación entre los hobbits, otra historia interesante para contar a los demás. Fin de este capítulo. Historia paralela, Snape Hogwarts vivió un estado constante de euforia durante las vacaciones navideñas. Ni siquiera la nieve que caía fuera de la ventana pudo apagar el entusiasmo del pequeño mago. ¿Lo sabías? Resulta que anoche el pueblo era la antigua casa de los gritos de Hogsmeade. En el pasillo del primer piso del castillo, resonó una voz misteriosa. Quien la pronunció era un Gryffindor pelirrojo. Aunque su tono y comportamiento eran misteriosos, su volumen permanecía inalterable, como si temieran que los demás no pudieran oírlos. Efectivamente, la voz parecía tener un fuerte poder contagioso, y pronto varias personas se reunieron alrededor del chico pelirrojo. ¿La casa de los gritos? ¿Esa es la casa embrujada de antes? ¿Cómo es posible? Ya he estado allí antes, está completamente en ruinas. El chico pelirrojo no se apresuró a refutar las distintas conversaciones. Simplemente escuchó con calma. Sabía que debía satisfacer el deseo de confianza de quienes lo rodeaban, pues de lo contrario, sería difícil que la conversación continuara. Casualmente, esta discusión no se limita a un solo ámbito, sino que se ha convertido en una tendencia en el castillo. En los pasillos, auditorios y salas comunes, donde quiera que haya gente, se oyen todo tipo de charlas animadas. Sin embargo, este tipo de discusiones suelen quedarse en el nivel de lo interesante y novedoso. Después de todo, los jóvenes magos jamás podrían haber imaginado que lo que veían y oían era algo entre la realidad y la ilusión. Sin embargo, nunca existe una definición clara de verdad y falsedad. Es como una ráfaga de viento. Cuando sopla el viento, las hojas bailan, y cuando el viento se calma, todo queda en silencio. Solo quienes han experimentado el viento comprenderán que, aunque haya amainado, realmente existió. El castillo está bajo tierra.
En la parte más profunda del pasillo del sótano se encuentra la oficina del departamento de pociones. La oficina, que antes estaba iluminada por un solo candelabro, ahora se ha transformado por completo. 3 lámparas mágicas, cada una de un pie de tamaño, estaban firmemente sujetas a la pared formando un triángulo equilátero. La cálida luz anaranjada hizo que la habitación, antes oscura, se sintiera acogedora. En su gran escritorio, Snape hojeaba en silencio un álbum de fotos nuevo. Tal vez sea por la iluminación, pero su semblante ya no es tan sombrío como antes. Ahora, no solo se le ve claramente el rostro, sino que incluso los rasgos de sus facciones se han suavizado mucho. Mucho tiempo. Snape cerró el álbum de fotos que tenía en la mano. En la portada aparecía un pequeño mago de pelo negro montado en una escoba, agitando las manos y vitoreando. Debajo de la foto, la fecha está claramente escrita como la Copa de Hogwarts de 1991. La foto es de hace 15 años, y la persona que aparece en ella es Harry, quien atrapó la Snitch dorada por primera vez. Snape volvió a mirar la portada del álbum, pero esta vez su mirada no se centró en el par de ojos esmeralda, sino en el alegre chico montado en una escoba. Gradualmente, una leve sonrisa apareció en la comisura de sus labios. Snape siempre fue una persona complicada para Harry. Por un lado, odiaba el aspecto del viejo Potter, y por otro, quería proteger los ojos de Lily. Este estado contradictorio duró 5 largos años. Sin embargo, tras conocer la existencia de los Horcruxes, el conflicto que una vez los había aquejado fue cambiando gradualmente. Harry es un Horcrux viviente. Al recibir esta noticia de Dumbledore, Snape sintió inmediatamente que era irreal y completamente absurda. Pero tras razonar y verificar, tuvo que aceptar esta realidad. Tal vez a partir de ese momento, todo cambió. Todos los sentimientos complejos y contradictorios de antes desaparecieron, dejando solo un objetivo: mantener a Harry con vida. Para lograr este objetivo, llegó incluso a investigar y crear Horcruxes. Recurrió incluso a la autolesión y a pociones para encontrar una forma fiable de solucionar el problema por completo. Pero, por suerte, todo eso ya es pasado. En la mesa, Snape abrió un cajón y colocó cuidadosamente dentro el álbum de fotos. Luego se levantó y caminó lentamente hacia el armario donde se guardaban las pociones. Poco después, sacó una botella de medicina negra como la noche del fondo del armario, desenroscó el tapón y se la bebió sin pensarlo. Fuera del castillo de Hogwarts, seguían cayendo suavemente los copos de nieve. La escena nevada se desplegó ante los ojos de todos como una hermosa pintura. Los copos de nieve que caían sobre los antiguos muros de piedra del castillo parecían estar mágicamente imbuidos de vida, brillando con una tenue luz plateada. Los bosques circundantes también estaban cubiertos de nieve, y las ramas estaban cubiertas de carámbanos cristalinos, como una escena de un cuento de hadas. De vez en cuando, una ráfaga de viento sopla, las ramas se mecen suavemente y los copos de nieve caen como hadas danzando en el cielo. Snape caminó por el pasillo. Sus pasos eran lentos, pero cada uno parecía medido con precisión. Junto con su flamante túnica negra, todos los jóvenes magos, instintivamente, le daban un amplio margen de maniobra al caminar. Snape ignoró el comportamiento de los jóvenes magos que lo rodeaban. Su destino era el despacho del director en el último piso del castillo. ¿Me estás diciendo que te vas ahora? ¿En pleno torneo de los 3 reinos? La profesora McGonagall estaba a la vez enfadada e impotente. Al fin y al cabo, solo era la directora, no una noble medieval. La relación entre los profesores y Hogwarts siempre ha sido recíproca, así que la petición de Snape de marcharse era perfectamente razonable. Snape, de pie a un lado y frente al interrogatorio de la profesora McGonagall, no ofreció muchas explicaciones, sino que expresó su actitud mediante una resignación silenciosa. Al parecer, la profesora McGonagall intuyó que la otra parte ya había tomado una decisión y solo pudo suspirar suavemente. ¿Y la clase de pociones? ¿Y qué hay del jefe de Slytherin? Esta vez, Snape no permaneció en silencio. Tras un instante de reflexión, habló. Damox o Hermione Granger, ambas son perfectamente capaces de ser profesoras de pociones. En cuanto al jefe de Slytherin, Swinburne es una candidata idónea. Al escuchar la recomendación de Snape, la profesora McGonagall asintió levemente en respuesta. Los 3 cumplían los requisitos. Eran magos con auténtica habilidad. Sin embargo, los 2 primeros le supusieron un reto. Tras ser rescatado de la guarida de los hombres lobo por el Ministerio de Magia, Damocles parecía algo aturdido y confundido. En el hospital San Mungo le diagnosticaron las secuelas de una maldición Imperius prolongada, por lo que requería reposo y recuperación. En cuanto a Hermione, como la inquisidora más joven de Wizengamot, persuadir a alguien para que se convirtiera en profesora de Hogwarts sería bastante difícil. Sin embargo, la contratación de profesores era responsabilidad del director, y la profesora McGonagall no se quejó ni protestó. En cambio, miró a Snape con preocupación. Sí, quiero decir, si te ocurre algo. Snape interrumpió a la profesora McGonagall antes de que pudiera terminar de hablar. Estoy bien, solo quiero descansar. Momento. Al ver alejarse a Snape, la profesora McGonagall abrió la boca en silencio, pero no dijo nada más. Había algunas cosas que sabía vagamente. Noche. La luminosa oficina del departamento de pociones dio la bienvenida a otro invitado. Al mirar a su antiguo decano, Ino suspiró profundamente. Puede que otros no lo notaran, pero él siempre supo que el alma de Snape estaba en peligro.
El hecho de que lograra resistir otros 7 años probablemente se debió a las extraordinarias habilidades de Snape para preparar pociones. Además, todo parece tener un precio. Harry pudo usar una poción suave para extraer el alma persistente de Voldemort, pero el precio a pagar fue que Snape se usó a sí mismo como sujeto de prueba para mejorar repetidamente la poción. Pero en el mundo adulto, toda elección tiene un precio. Comparado con Snape en la historia original, el desenlace actual es quizás mucho mejor. Ante un Snape algo destrozado, Ino no supo qué decir, porque era incapaz de ayudar. Como algunas personas que, en su juventud, se quejan por nada e incluso alardean de sus sufrimientos. Pero tras experimentar las vicisitudes de la vida, se dan cuenta de que algunos problemas menores no merecen ser comentados, mientras que los dolores verdaderamente grandes no tienen cabida en ninguna conversación. Profesor. Si es posible, me gustaría hacer algo. Tras una cuidadosa reflexión, Ino compartió sus pensamientos. Una opción es dejar que un alma rota se refugie en un sueño de verano. La otra es abrir otra pequeña tienda en el pueblo de Chozas Estridentes. Aunque no podía devolver la vida a los muertos, enmendar sus errores seguía siendo pan comido. Al mismo tiempo, Snape guardó silencio tras escuchar las dos opciones. Antes, habría elegido la primera opción sin dudarlo, pero por alguna razón, cada vez que quería decirlo, el álbum de fotos en el cajón aparecía en su mente. Ante el silencio de Snape, Ino también permaneció en silencio con paciencia. La elección recayó una vez más en Snape, pero esta vez, independientemente de la decisión que tomara, era improbable que ocurriera una tragedia. Fin de este capítulo. Historia paralela, Dumbledore. En medio del ajetreo y el bullicio, el tiempo parecía acelerarse. Las 2 semanas de vacaciones navideñas en Hogwarts ya han pasado en un abrir y cerrar de ojos. La mañana del 7º día de las vacaciones de Navidad. Tal como se había prometido, los búhos volaron al vestíbulo y, en medio del alboroto, localizaron con precisión a sus amos y les entregaron la carta desde lejos. Por supuesto, no todas son cartas. También podrían ser paquetes o ejemplares recién impresos del profeta. ¿El profesor Snape se ha ido? ¿Tan de repente? Smith miró incrédulo el periódico que tenía en la mano. La portada mostraba claramente el titular en negrita: el jefe de casa más joven de Slytherin. Sinceramente, como Slytherin y miembro del club de mecánica mágica, se alegró al escuchar esta noticia. ¿Qué? ¿Se fue? ¿Murió? Las palabras de Smith provocaron una pequeña discusión entre los que lo rodeaban, pero a medida que caían ejemplares del Daily Prophet uno tras otro, todo el auditorio estalló en murmullos. Sin embargo, estas discusiones solo iban dirigidas al nuevo director, Sven Bourne. En cuanto a Snape, que nunca había sido muy popular, todos, inconscientemente, optaron por ignorarlo. Aunque la marcha de Snape fue algo abrupta, y ni siquiera duró un año académico completo, en realidad no fue gran cosa. Esencialmente, fue solo la marcha de un profesor. A diferencia de las demás casas, todos los Slytherin en el bullicioso gran comedor mostraban una expresión de orgullo, pues el contenido del periódico les había sorprendido enormemente. Imagínate, un mago con habilidades excepcionales, buen aspecto y popularidad se convierte de repente en su propio decano de la noche a la mañana. Es una idea que alegraría a cualquiera. Lo sorprendente, sin embargo, es la plaza vacante de profesor de pociones. Aunque Snape siempre tenía un rostro severo, nadie podía negar sus logros en pociones. Por lo tanto, la selección de un sucesor para el profesor de pociones se convirtió en un nuevo tema de debate en el gran comedor. A diferencia de la curiosidad de los magos más jóvenes, la profesora McGonagall, en el despacho del director en la 8ª planta, también echaba un vistazo al reloj de la mesa de vez en cuando. El reloj marcaba las 8:15 am, más de media hora antes de la hora acordada. Mientras esperaba en silencio a que pasara el tiempo, la profesora McGonagall también cayó en una breve ensoñación. Snape estuvo ausente una semana. Durante ese tiempo, tras ser rechazada por Hermione y Damocles, la profesora McGonagall solo pudo hacer lo posible por usar sus contactos para encontrar un profesor de pociones fiable. Sin embargo, las distintas especializaciones conducen a distintos círculos. Si se tratara de encontrar un sucesor para la clase de transformaciones, la profesora McGonagall podría encontrar fácilmente muchos candidatos adecuados, pero era impotente en lo que respecta al mundo de las pociones. Aunque se pueden encontrar algunos parecidos, siempre parecen quedarse cortos en comparación con un maestro de pociones como Snape. Fue en ese momento cuando Ino, la recién nombrada jefa de Slytherin, asumió la tarea de encontrar al profesor. Esto hizo que la profesora McGonagall suspirara aliviada, pero también se sintió un poco intranquila. Después de todo, suena absurdo que, como actual directora de Hogwarts, no supiera quién sería el próximo profesor de pociones. La torre astronómica, al amanecer, siempre está fría y solitaria. Pero a diferencia de antes, este lugar parece tener un poco más de vida hoy en día. El último piso de la torre astronómica bañado por la luz de la mañana. Una mesa de comedor de madera, rústica a la par que elegante, ocupa el lugar central, con un mantel blanco impoluto que cubre la superficie. Los bordes del mantel están ligeramente amarillentos, revelando una sensación de antigüedad y refinamiento. Sobre la mesa se colocó una exquisita vajilla de porcelana fina. La superficie de la porcelana era tan lisa como un espejo, y las tazas y los platillos tintineaban suavemente, produciendo un sonido nítido y agradable. El desayuno fue abundante y variado. Lo primero que llamó la atención fue un plato de frijoles tostados humeantes, regordetes y jugosos, con un ligero aroma ahumado.
Junto a ellos, varias rodajas de tomates asados a la perfección, con la piel ligeramente tostada y un interior agridulce, lleno de jugo. Por supuesto, unas lonchas de bacon frito son indispensables. La grasa desprende un aroma irresistible al cocinarse. La carne queda tierna y jugosa, y acompañada de unas rebanadas de pan tostado crujiente por fuera y suave por dentro es una combinación absolutamente perfecta. Además, había una pequeña olla con champiñones burbujeantes, que se arremolinaban en la mantequilla, absorbiendo los jugos y adquiriendo un sabor delicioso. Finalmente, una tetera de té negro recién hecho, cuyo fragante aroma se eleva suavemente, se mezcla con los aromas de la comida, añadiendo el toque final perfecto a este desayuno. Ino permaneció sentada tranquilamente en una cómoda silla con el respaldo ligeramente inclinado hacia atrás, lo que le proporcionaba el apoyo justo y la hacía lucir muy elegante. Gracias a la técnica de transformación empleada en el mobiliario, las patas del taburete bajo la mesa son muy estables, y ni siquiera el más mínimo movimiento produce ruido, lo que permite sumergirse por completo en este momento de paz. La luz del sol atravesó las nubes, brillando como un hermoso filtro, haciendo que las nubes resplandecieran con un deslumbrante brillo dorado. Tras terminar el último trozo de pan, Ino cogió lentamente la taza de té negro que tenía al lado, mientras miraba a la persona que tenía enfrente. Profesor, recuerdo que nos conocimos aquí, salvo por el banquete de inauguración, claro. Sí. Una vez hubo una mañana como esta. Los ojos de Dumbledore reflejaron una pizca de nostalgia. Luego cambió de tema y preguntó. ¿Así que me llamaste por culpa de Snape? Sí, pero no del todo. Ino asintió levemente. La profesora McGonagall no pudo encontrar un sucesor adecuado, así que me ofrecí voluntario para reclutarlo para ella. No hizo ningún intento por ocultar sus intenciones. De hecho, lo había planeado con una semana de antelación para traer de vuelta a Hogwarts al mago blanco más grande del siglo XX. La razón de esta idea tiene que empezar con Ojo Loco Moody. En una noche cualquiera de las vacaciones de Navidad, Moody, arrastrando su pierna herida, caminaba solo por el sendero que conducía al bosque prohibido. Sinceramente, aunque desconozco el estado mental de Moody en aquel momento, tras presenciar semejante escena, ahí no le vino a la mente la imagen de Dumbledore. Siempre sintió que ambos hombres eran algo similares. Moody había dedicado toda su vida a la oficina de Aurores, mientras que Dumbledore había dedicado la segunda mitad de su vida a Hogwarts. Para las personas que han vivido en un mismo entorno durante mucho tiempo, un cambio repentino en su entorno siempre trae consigo la soledad. Esta es también la razón por la que Ino decidió volver a contratar a Dumbledore después de ver a Moody. Para los ajenos a la situación, podría parecer inhumano que un centenario siguiera trabajando. Pero él sabía perfectamente que traer de vuelta de Dumbledore a Hogwarts era la mejor solución, una solución beneficiosa para todos. Después de todo, Dumbledore permaneció soltero durante toda su vida, y su hermano Aberforth también era soltero. En este contexto, Hogwarts probablemente ya no era un lugar de trabajo para Dumbledore. Durante más de medio siglo, el castillo puede que ya se haya convertido en un verdadero hogar. Consideremos los últimos años como unas largas vacaciones para este viejo director. Ahora que las vacaciones han terminado, es hora de que regrese. Al mismo tiempo. Tras extender la invitación formal, Ino notó un destello de esperanza en los ojos del antiguo director, mientras que el recuerdo anterior se había desvanecido hacía mucho tiempo. Quizás, Hogwarts realmente no puede prescindir de Dumbledore. Fin de este capítulo. Historia paralela, 10 años después, historia paralela completa, años. Como un libro grueso, página tras página se pasa en silencio. Mirando hacia atrás, aquel niño que una vez fue inocente puede que ya haya entrado en la mediana edad. El tiempo vuela, como arena que se escapa entre los dedos, pasando silenciosamente, llevándose consigo la apariencia juvenil y dejando tras de sí las huellas del tiempo. Los piececitos que recuerdo ahora dan pasos firmes. La risa y la alegría del pasado se han transformado en serena contemplación y mirada profunda. Algunos de nuestros sueños de infancia se han hecho realidad, mientras que otros se han convertido en tiernos recuerdos. El tiempo no solo añade años a nuestras vidas, sino que también nos brinda la sabiduría de la vida y una mentalidad serena y equilibrada. Algunas personas permanecen fieles a sus aspiraciones originales, mientras que otras, otronas solitarias, se han suavizado y vuelto más pacíficas con el paso del tiempo. La imprudencia y la rebeldía propias de la juventud, unidas a las responsabilidades cada vez mayores que recaen sobre los hombros, siempre han supuesto un problema difícil de equilibrar. El tiempo vuela, y 10 años han pasado en un abrir y cerrar de ojos. La noche era profunda y oscura, como una pintura de ricos colores que se desplegaba en el cielo infinito. En la tranquila y apacible noche, pequeñas embarcaciones navegaban silenciosamente sobre las calmas aguas del lago Negro, como sombras fantasmales, meciéndose suavemente sobre el agua. La noche había teñido el casco de la pequeña barca de un negro intenso, mimetizándose con el agua del lago circundante, como un loto negro que emerge del fondo del lago. La única diferencia es que ahora cada pequeña embarcación está equipada con una lámpara mágica que flota en la proa. La luz anaranjada, como estrellas centelleantes, brillaba en el profundo cielo nocturno, añadiendo un toque de misterio y romanticismo a la tranquila noche. La barca se deslizaba suavemente sobre el agua, produciendo un sonido suave y nítido que rompía la tranquilidad del lago y parecía perturbar a las estrellas dormidas. Mientras la pequeña barca avanzaba lentamente, las ondas se extendían por la superficie del agua, como olas del tiempo, registrando la tranquilidad y la belleza de ese momento. Ya ha comenzado la temporada de regreso a clases.
Estas pequeñas embarcaciones están allí para transportar a los nuevos estudiantes de este año, y su destino es Hogwarts, el castillo lleno de magia y maravillas. Al amparo de la noche, Hogwarts se torna aún más misterioso y enigmático. Sus imponentes torres, sus profundos pasillos y sus luces parpadeantes parecen narrar antiguas leyendas e historias inconclusas. La pequeña barca se deslizaba lentamente hacia el castillo mágico, como persiguiendo un sueño lejano, llena de una anticipación y un anhelo infinitos. Noche, bote pequeño, lago negro y Hogwarts. Una escena de una belleza sobrecogedora, que cautiva al espectador con su tranquilidad y misterio. Fue como si yo también me hubiera convertido en parte de ese mundo lleno de magia y maravillas. Sin darse cuenta, la pequeña embarcación había atracado en un muelle no muy lejos del castillo. Cuidado. Formen fila y síganme ahora. Con su estatura de más de 12 pies, Hagrid pudo divisar fácilmente al grupo de adolescentes pelirrojos, jubilosos y enérgicos, al otro extremo del campo. «Es Weasley otra vez», murmuró Hagrid a regañadientes, con una expresión amarga en el rostro. Pero esta expresión amarga no duró mucho, porque recordó que moriera ahora el guardián de los terrenos de caza, y con este Auror retirado al mando, no sería fácil para la gente común entrar en el bosque prohibido. Como si hubiera pensado en algo gracioso, los labios de Hagrid se curvaron ligeramente, y un atisbo de regocijo malicioso apareció en su rostro. Cuando Hagrid se dio la vuelta, los jóvenes magos que estaban detrás de él comenzaron a cuchichear entre ellos. «Vera, ¿tienes miedo? El tío Fred dijo que la ceremonia de selección nos hará mucho daño». Un chico pelirrojo observó con cautela el majestuoso castillo que se encontraba no muy lejos. ¿Qué le crees a mi padre? No le he creído ni una palabra desde que tenía 3 años. Sí. Todas y cada una de ellas. Quien respondió al chico pelirrojo fue una chica, y sorprendentemente, ella también tenía una brillante cabellera roja, lo que hizo que la gente asociara fácilmente a ambos con una relación. Mientras los dos conversaban, se oyó otra voz débil. Mi padre también dijo que George y el tío Fred tenían razón, la ceremonia de selección da mucho miedo y... ¿El tío Potter dijo lo mismo?, preguntó Vera con vacilación. Primero observó con atención al chico de pelo negro que tenía delante, y después de confirmar que no parecía estar mintiendo, su expresión se tornó algo seria. Al fin y al cabo, en su opinión, el tío Potter, como Auror, siempre había sido más fiable que su excéntrico padre. Los tres no controlaron deliberadamente sus voces durante la conversación, por lo que muchos jóvenes magos a su alrededor pudieron oírla claramente. Temas como la dañina y aterradora ceremonia de selección se fueron extendiendo gradualmente entre la gente. De repente, resonó una voz melodiosa y clara, como la de una alondra. «Eso son puras tonterías, nadie se lo va a creer. Así son siempre los Weasley». Pues bien, esa sola palabra sobre Weasley ha enfadado a otro grupo de personas. Dennis y Vera se dieron la vuelta inmediatamente, mirándose con furia. Detrás de ellos dos, el chico de pelo oscuro Severus Potter también se detuvo y optó por quedarse junto a sus primos. Sin embargo, después de darse la vuelta, apareció en su rostro una expresión de desconcierto. No se esperaba que la chica que tenía enfrente no solo tuviera una voz preciosa, sino que además fuera tan guapa, como un elfo salido de un cuento de hadas. La muchacha poseía unos rasgos exquisitamente bellos, cada uno perfectamente proporcionado, como una obra maestra meticulosamente elaborada por un pintor. Su piel era clara y delicada, con un sutil brillo como la porcelana. Su larga cabellera de color oro platino, iluminada por las luces mágicas que la rodeaban, brillaba como la superficie centelleante del mar al atardecer, mostrando un lustre hipnotizante. El cabello de la niña lucía increíblemente suave y liso, cayendo delicadamente sobre sus hombros. Con cada brisa, su cabello danzaba suavemente al viento, desprendiendo una tenue y agradable fragancia. Era el aroma del jazmín, y en un instante, Potter supo la respuesta. Justo cuando estaba absorto en sus pensamientos, la chica frente a él sonrió de repente, dejando ver 2 pequeños dientes de tigre. Aunque su sonrisa era dulce y encantadora, había un dejo de desdén en su expresión. Una chica orgullosa, y además muy guapa. Por un instante fugaz, Potter sintió como si la otra persona fuera una delicada muñeca de porcelana, que irradiaba un encanto único en todos los aspectos. Por supuesto, Potter no era el único que pensaba así. Dennis, que estaba de pie junto a él, sentía lo mismo. De niña, Vera también tenía una intuición muy aguda. Notó los cambios en los 2 chicos que la rodeaban e inmediatamente los defendió. Lucky Malfoy. Ya basta. Puedes hablar de mí, pero no tienes derecho a hablar de Weasley. Las palabras de Vera hicieron que los 2 chicos que estaban a su lado desviaran la mirada, algo avergonzados. A diferencia de Dennis, Potter, aunque compartía el mismo odio, siempre mantenía los ojos entrecerrados, mirando hacia el otro lado. Sin embargo, lo que él ignoraba era que su sutil movimiento ya había sido notado por las 2 chicas. Lucky sonrió victoriosa, mientras Vera la miraba con exasperación ante su falta de ambición. La distancia desde el lago Negro hasta la sala lateral del castillo es de unos varios cientos de metros. En menos de 15 minutos, todos los jóvenes magos vieron la enorme puerta de roble. Hagrid alzó su enorme puño y comenzó a golpear la puerta del castillo. ¡Bang, bang, bang! La puerta, que llevaba mucho tiempo sellada, se abrió de nuevo desde dentro. Pero esta vez, la persona que salió no fue la bruja alta y delgada de antes, sino un joven con una túnica azul que no parecía tener más de 17 o 18 años. Hagrid, déjame esto a mí.
Ino permanecía de pie fuera de la puerta del castillo, observando en silencio al gran grupo de dóciles criaturitas que tenía delante, tan obedientes como codornices. Parece que el destino ha vuelto a cambiar. Han pasado muchos años. Malfoy, Potter y Weasley se reencuentran en Hogwarts. Por fin terminé el capítulo extra. Los engranajes del destino se pusieron en marcha, y tras 17 años de descanso y tranquilidad, nació un nuevo protagonista en el mundo de la magia, y una nueva historia se desarrolló. Finalmente, Xiaodi les desea a todos felicidad cada día y buenas noches de sueño. Fin de este capítulo. Pueden seguir viendo esta y más novelas en nuestro Patreon, no se olviden activar la campana para las siguientes actualizaciones. Gracias.